Muy buenos días, primero que nada, abogado Alexi Flores. Mi nombre es Jackson Torres y a continuación pues voy a defender mi trabajo correspondido. Bueno, les voy a hablar sobre lo que es la sociología jurídica o sociología del derecho. Cuando hablamos de esta sociología, vamos a hacer, bueno, por acá tenemos el índice. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es referente de lo de la sociología. Ok, la sociología del derecho es una ciencia que ocupa de las causas y los efectos de la norma jurídica, y si de causas se trata, donde deben buscarse los efectos de la norma, hasta donde se considera que existen. Esta relación de causa es también comúnmente se acepta en las ciencias sociales, se adjudica a ciertos fenómenos el poder o la virtud de producir otro fenómeno. Ahora bien, es decir que esta ciencia se ocupa de la causa, el efecto de normas jurídicas, supone desde un concepto de este objeto, pero es la teoría general del derecho y no la sociología jurídica la encargada de producir este concepto. Cuando por otra parte, lo que suele denominarse derecho es un discurso, entendiéndose por ello una ideología, además de la incluida en las normas propiamente dichas, que es el poder que se encuentra. Ahora bien, cuando hablamos de los conceptos de sociología, podemos decir que la sociología del derecho, que también es conocida como sociología jurídica, es aquella rama que estudia el origen, las diferencias, la aplicación, las transformaciones, los problemas, la eficacia y todo aquello que concierne a las relaciones entre el derecho y la sociedad. Asimismo, se encarga no únicamente de estudiar al derecho como una norma, sino como una institución plasmada a través del Estado y su funcionamiento. También el nacimiento de las reglas de distintas categorías, normas religiosas, normas morales, normas judiciales, normas políticas, entre otras normas que existen. Cuando llevamos a lo que son los objetivos de la sociología, podemos decir que uno de los principales objetivos es el estudio de la eficacia del derecho. Otro podría ser descubrir las leyes o las causas que explican el nacimiento, el desarrollo de los diferentes sistemas e instituciones del derecho, y para trabajo dentro del marco de la sociología en general, desarrollándose otro concepto como es el desarrollo a través de diferentes tareas, ya sea el origen del desarrollo de las estructuras sociales, las constituciones, los estatus jurídicos, las colectividades individuales, el origen de las relaciones políticas y la estructura social. Se desarrolla otros puntos del objetivo, se puede decir que se desarrolla a través de diferentes tareas, tales como el nacimiento y el desarrollo de lo que es la reglamentación de diversas categorías, de las conductas sociales, religiosas, éticas, estéticas, económicas, políticas, domésticas, entre muchas más que hay, ya que esto es una rama que, como es social, incluye para todo. El desarrollo a través de las diferentes tareas, las condiciones, los límites de efectividad de la norma jurídica, el papel de la persona autorizada o especificado en el campo del derecho, o ya se llamen legisladores, jueces, administradores, consejeros jurídicos y prácticos del derecho, entre muchos más que existen. El desarrollo a través de las diferentes tareas se puede llamar que es otro objetivo, y es destacar en lo que es el nacimiento de las normas jurídicas, ya sea el origen, la evolución diferente y la diferenciación de los modos de creación del derecho, el derecho escrito, el derecho romano, la jurisprudencia y el derecho anglosajón. Las costumbres y tradición repetida del derecho consuetudinario, por ejemplo, lo que fue la Constitución no escrita de Inglaterra, entre muchas otras cosas, y el derecho natural o el derecho divino. Ok, cuando ya nos vamos a lo que se llaman las ramas de la sociología, podemos a la sociología jurídica, está relacionada con mucha ciencia, como son la sociología general, la filosofía del derecho, la ética,
la estadística general, la estadística criminal, la estadística judicial, la sociología criminal, la sociología jurídica penal, la antropología jurídica, la antropología criminal, la sociología judicial, la psicología criminal, la penología, la economía, la demografía, la criminología, la política criminal, la informática, el derecho penal, el derecho civil, el derecho familiar, el derecho del trabajo, el derecho constitucional, entre otros. Cabe destacar que las ramas son muy amplias de la sociología porque esta sociología engloba lo que es toda la sociedad, lo que es el ser humano, entre otras cosas. Los métodos que nos conlleva la sociología es el estudio de los eventos, los procesos, instituciones de la civilización con el propósito de encontrar los orígenes o antecedentes de la vida social contemporánea y de esta manera comprende su norma y funcionamiento. El método, existen muchos métodos, entre esos tenemos lo que es el método comparativo, que involucra la comparación de diferentes tipos de instituciones o de grupos de personas para analizar y sintetizar sus diferencias, así como similitudes. Se porte del supuesto de lo que está divergencia y similitudes permiten conocimiento preciso de ciertos fenómenos, instituciones, estructuras y culturales. Además tenemos lo que es el método de estudio de caso, que puede ser el ejemplo por el estudio de una situación, una comunidad, un grupo, una institución o individuo en el método de estudio del caso. Ok. De método de estudio del caso es una descripción en que se maneja un gran número de variables e indicadores generales, no se parte de un problema definitivo ni de una hipótesis. Tenemos otro método que viene siendo el método de comprensión, que se emplea el estudio de los fenómenos sociales que tendrían que ser evaluados en cuanto a su significado para los individuos del grupo de ciertos compromisos asumidos por ellos mismos. Tenemos el método de experimental, que el método se ha diseñado a partir de lo que es la investigación en las ciencias naturales. Se caracteriza por la manipulación de una o varias de variables independientes por parte del investigador para estudiar los efectos de esta variación en los variables dependientes. Tenemos lo que es el método de funcionalista, que es el estudio de los fenómenos sociales desde el punto de vista en las funciones que cumplen las instituciones o la estructura social, por ejemplo, las clases de una sociedad. Tenemos el método de enfoque estructural, que se realiza por medio de un análisis de la sociedad y sus relaciones formales. Como respecto a este método existen dudas fundadas sobre su naturaleza, en realidad a un enfoque en cuanto no indica cómo se va a estudiar los fenómenos y el proceso social, sino que indica qué es lo que se va a estudiar, o sea, la estructura como tal. Tenemos el método estructural funcional, que parte del mismo supuesto que el método anterior. Indica y por énfasis en las estructuras sociales y en las instituciones de este. Este método consiste en procedimientos, técnicas para investigar la función de los fenómenos sociales, la estructura de la sociedad, su fundamento filosófico que se halla en el positivismo. Tenemos también lo que es el método dialéctico. La dialéctica es la búsqueda que explica las contradicciones, los conflictos en la sociedad, formulando de esta manera una relación dialéctica respecto al objeto. Evidentemente hay que observar que se puede utilizar una combinación de varios métodos de investigación social, porque existen varios, pues. Tenemos lo que es el método sincrónico, que explica los fenómenos sociales a través de las relaciones con un fenómeno que se da en el mismo tiempo. Y por último tenemos lo que es el método diacrónico, que explica los fenómenos comparándolos con otros que se han presentado anteriormente. Este método se percibe en los fenómenos sociales como una fase en un proceso dinámico. Ok, de la evolución de la sociología se puede decir que en la edad contemporánea, a partir más o menos del siglo XIX, la sociología alcanzó su desarrollo gracias a importantes contribuyentes como Montesquieu en Francia y Tocqueville en América. También en ese mismo siglo se inició el auge de la sociología jurídica con el positivismo.
También en este mismo siglo se inició el auge de la sociología jurídica con el positivismo en una sociología, vamos a decirlo así, jurídico-sociológico del derecho, que es una rama general que tiene por objeto el estudio de los fenómenos jurídicos o el desarrollo. La sociología jurídica parte del principio de que todos los fenómenos jurídicos son fenómenos sociales, aunque no todos los fenómenos sociales son fenómenos jurídicos. También existen fenómenos sociales no jurídicos, como son los fenómenos de usos sociales o costumbre, que son de gran importancia para la vida en la sociedad. La fundación de esta ciencia se acredita a grandes erudito australiaco Eugenio Ehrlich, que nació en Sennowitz, disculpen el dialecto, pero hay cosas que son en otros idiomas. Fue un antiguo, esto fue el antiguo imperio austriaco, ahora que es Chernóbil, Ucrania, el 14 de septiembre de 1862. La idea de este gran jurista era que el centro de la gravedad del desarrollo del derecho en todas las épocas no reside ni en la legislación ni en la ciencia jurídica o la jurisprudencia, sino en la sociedad misma. Este filósofo se entendía que la idea esencial de la sociología jurídica era la existencia de un orden social pacífico y espontáneo, no contencioso, que forma un arreglo de la voluntad individual o colectiva, y que aunque por regular surgen conflictos, estos se resuelven de una buena parte sin que la necesidad de ocurrir a la norma abstracta a través de lo que es la aparición de la justicia en estos casos. Entre los precursores de esta sociología podemos nombrar que hubo mucho lo que fue los orígenes de la sociología jurídica, pueden rastrear hasta que las obras de grandes clásicos como Max Weber, Emile Duarte, Karl Marx. Algunos precursores modernos son Rudolf Boll, Frank Cohen, Eugen Erhard, Jan Carbol, son nombres en inglés prácticamente, y George Curry. Y según estos escritos, y según Américo Hart Medina, un reducido grupo de hombres en la ciencia que durante gran parte de esta Edad Media, la moderna y al borde de la contemporánea, se consideraban como precursores de lo que son la criminología. Entre estos hombres se destacan los franceses Montesquieu, Rousseau y Voltaire, quienes forman parte de lo que son la filosofía enciclopedista, el italiano César Bonesa, el marqués de Beccaria y los ingleses de Jeremiah Benn y John Hart, que son los que se consideran como los precursores de esta ciencia. Ya cuando pasamos a lo que podemos decir que son los fundadores de la sociología, tenemos como la nominación de los verdaderos fundadores de la criminología, parte de las concepciones clásicas, las cuales fueron sustentadas sobre el delito y el delincuente por todos los juristas, que surgieron las concepciones del marqués de Beccaria, que dio el origen de la escuela jurídica llamada escuela clásica, la cual fundamentaba la responsabilidad penal del delincuente en su libre albedrío. Además, en Italia se hicieron la aparición de otras dos escuelas denominadas positivista, una escuela llamada antropológica y la otra escuela sociológica, cuyos fundadores fueron César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garofalo. Bueno, esta escuela positivista se presentaba como la superación del liberalismo individualista en demanda de una defensa de la sociedad. Se fundamentó en el derecho a castigar, en la necesidad de la conservación social y en la mera utilidad, anteponiendo los derechos del hombre, ¿sí?
con lo que se puede decir los derechos de los delincuentes, es decir, los derechos que también tenían esos delincuentes. También se surgió lo que fue la escuela cartográfica, cuyos precursores fueron Laver Armstrong y Jacques Quetelet y André Michel Guerry. Para esta escuela el delito era un fenómeno colectivo y el hecho social recogido por las leyes naturales como cualquier otro suceso y requerido de un análisis cuantitativo. Luego de esto, pues no es un acontecimiento individual, o sea, el delito es una magnitud regular y constante, tiene su periodicidad, sus productos de leyes sociales que el investigador debe descubrir, formular. No interesa averiguar las causas del delito, sino observar su frecuencia. El delito es un fenómeno normal, inevitable, constante, regular y necesario. El único método adecuado para investigar el crimen como fenómeno social y magnitud del método estadístico. Ya cuando vamos a hablar sobre lo que son las corrientes teóricas del desarrollo de la sociología, pues tenemos que el principal, pues como ya lo veremos mencionando, que es el positivismo, que es una de las corrientes del pensamiento cuya idea central consiste en afirmar el conocimiento se debe sujetarse solo a lo que es la percepción de los hechos que se adquieran por experiencia, creado por Isidore Mariette Agustín Francis y Xavier Comet, que en la actualidad suelen considerarse el positivismo como una corriente del pensamiento que dominó gran parte de la cultura europea en sus manifestaciones filosóficas, políticas, pedagógicas, historiográficas, literarias, entre otros. Es el resultado, este positivismo es el resultado de una tradicional, vamos a decirlo así, intelectual que remota desde los siglos XVI y de los siglos XVIII con la revolución científica, el imperialismo, el racionalismo y la ilustración. Los representantes más significativos del positivismo fueron el propio Agustín Comte Francis, como lo nombramos, y el inglés Herbert Spencer de Inglaterra, Jacob Monbiot y Ernst Haeckel, que fueron de Alemania, y Roberto Ingold, que fue de Italia. En fin, la sociología es buscar las evidencias que permiten explicar el orden social y su evolución progresiva como condición para la búsqueda de lo que son las evidencias que permitan explicar el orden social y su evolución progresiva como una condición para la búsqueda del progreso, sin límites que persiga la felicidad, en el entendido de que no hay orden sin progreso, ni progreso sin orden. En otra de las corrientes que tenemos de la sociología, pues lógicamente tenemos lo que es la estructura del funcionalismo. Es que esto es una teoría que se concibe a la sociedad con un organismo en el que todos sus miembros se hallan en continuación, interacción, cooperación para descubrir las necesidades porque tienen tienen objetivos o valores comunes, como la perseveración del orden social y el abastecimiento de bienes y servicios. Se concibe como una teoría del consenso porque se considera que las normas y los valores sociales son fundamentales para la existencia de la sociedad, pues presume que el orden social se basa en un acuerdo táctico entre sus integrantes. Entre los precursores de esta corriente social se destaca como lo que fue Nicolás Maquiavelo, von Montesquieu, Conde Stein y Simón y Augusto Comte, quienes afirmaban que las sociedades funcionaban de manera similares a un organismo vivo. Es una corriente práctica en un objeto claro, descubrir lo que es la funcionalidad de los elementos que conforman el sistema social, estructural funcionamiento, identifica a la sociedad como un organismo biológico constituido por órganos, ya sean subsistemas o estructuras que trabajan en una función e interpretación para satisfacer sus propias necesidades de la mejor manera. Pero dicha correspondencia no garantiza enteramente su equilibrio funcional, ya que puede presentar la anatomía, la falta de reglas, la desorganización social o conflictos sociales como la violencia o la desintegración social.
Otro tenemos como lo que fue el materialismo histórico, que es una, vamos a decirlo así, como una teoría sociológica cuyo planteamiento central afirma que la economía es la base de todo el orden social. La división social de los hombres en clase, estamentos, esta determinación como una relación social de producción. Su representante principal fue Carlos Marx, el cual consideraba que sus ideales serían difíciles de aplicar, ya que las clases opresoras no están dispuestas a distribuir la riqueza entre los trabajadores. Algunas personas que influyeron en esta teoría histórica de sus aportes fueron Saint-Simon en el socialismo y la sociedad igualitaria, donde no existía la explotación, como la de Adam Smith, y que fue la que es la economía. Trabaja en las fuentes de la riqueza, como la que fue Federico Hell, el método dialéctico y la tesis versus antítesis de sintesis de Lubergo Fermers, que fue lo que llamamos lo que es el materialismo filosófico. Las condiciones materiales son fundamentales en esta teoría social y política. Ya cuando entramos en la rama de lo que fue el socialismo, Marx reconocía que la lucha de las clases era el motor de la riqueza, y para demostrar la validez de esta propuesta sostuvo que esta teoría de devenir histórico, que en los inicios de la humanidad el hombre vivía en un estado de ayuda recíproca en el que todos cooperaban para su subsistencia. A esta fase se le denominó comunismo primitivo. Sin embargo, durante la antigüedad surgieron las formas de explotación del hombre por el hombre, lo que se conocía como el esclavismo, en que la primera diferenciación era de la que los hombres libres y los hombres esclavos, y luego surgieron los patricios, los plebeyos, entre otros. Bueno, luego con la lucha de las clases se designan todo el enfrentamiento que se producen entre las clases antagónicas. Se presentan lo que son las siguientes formas: la lucha económica, que fue el enfrentamiento que se produce entre las clases opuestas por objeto de la economía. La lucha ideológica se presenta en el terreno de las ideas, y las ideas, vamos a decirlo, construidas de una manera como la dominación de la clase de explotación. Y la lucha política, que es la confrontación por el poder político, es decir, la lucha contra la organización del poder vigente. En otra de las teorías tenemos como fue la teoría comprensiva, que es una corriente, corriente también importante, que fue la interpretación de de la realidad social, que consiste en explicar los significados de los comportamientos individuales que están por detrás de las acciones que las personas realizan en un plano social para comprender y explicar sus causas y efectos. Sus representantes más importantes son Max Weber, que fue economista sociólogo alemán, conocido como en sus análisis de la sociología política, el origen del desarrollo, del capitalismo y la burocracia, quien sugería que la sociedad era una relación que se destaca en la unión y compensación de los intereses. Cuando hablamos de lo que fue, otra de las corrientes, que cuando hablamos de lo que fue la esclavitud, existen dos clases sociales: el esclavista y los esclavos. La propiedad de la media de producción en la privada. Ejemplo, los regímenes proliferaron en las colonias de América entre los siglos XVII y los siglos XIX. Y por último tenemos lo que fue una corriente, que fue la corriente del régimen feudal. Se presentaban tres clases sociales: el señor feudal, los vasallos y los suros de gleba. La propiedad de los medios de producción, ya fuese privada, que era un ejemplo es el sistema que se desarrolló en América en el siglo XIX. Bueno, ya cuando seguimos con lo que es lo de la teoría sociológica clásica, encontramos que en la sociología, la ciencia por excelencia de la sociedad moderna, se diferencia funcionalmente por una marca, vamos a decirlo así, de nacimiento. Tiene a convertirse en una teoría de la sociedad, atravesada por garantías metasociales que refieren a esencias religiosas, ya sean políticas, económicas, asimismo, o en otras pues.
Al mismo tiempo se intentaba demarcar un objeto de conocimiento de lo que es lo social, que asegura la identidad y el estatus de una ciencia que pues, se produce, o sea, una autointerpretación de la modernidad. Desde el campo de la economía se demandan que lo que son los sociólogos una norma mayor fermentación de la disciplina. Los politólogos y antropólogos indican en el plano de igualdad sus respectivos frente a la sociología. Aún así, en esta unidad la ciencia se puede conocer con aquellos problemas que atañen a la sociedad en su totalidad, aunque sean en términos, vamos a decirlo así, de horizonte, y sobre ella recae lo que es la responsabilidad de pensar unas articulaciones entre su cultura, su política, su economía, entre muchas más que dice esta teoría sociológica clásica. O sea, era lo que es la problemática que asignaba la ambición de la teoría clásica de Marx a Parsons, pasando por Wedgwood y Duverwey. Todos intentaban elaborar una teoría de la sociedad con, vamos a decirlo, una teoría de la sociedad que fuese clásica. Pues dos respuestas que parecen apropiadas: la clásica, que es aquel que todavía tiene algo para decirnos, como lo fue la teoría de Habermas, o clásico, que es aquel que, pues, como se dice, que es el producto de la investigación, que se conoce de un estatus privilegiado frente a otras producciones de la misma del campo del campo. De aquí, pues, la teoría sociológica clásica demanda un esfuerzo de abstracción que se puede decir que es posible, o sea, se posibilite la comprensión sobre las ambiciones de estos pensadores, explicar la dinámica de la sociedad moderna y detectar sus patologías, proponiendo distintas respuestas al problema. O en otros términos, observar sus, vamos a decir, constructos teóricos como la clave de acceso de privilegio a los problemas de la modernidad, así como puede afirmarse que existen algo, así como el acuerdo epistemológico de la base de los pensadores, una demanda o un grado de generalización creciente en sus afirmaciones y su sustento argumentativo de la disciplina. La cátedra deberá poner énfasis en su diferencia, la relación teoría-praxis, la consideración de las teodiceas y la sociodiceas, o la atención a la teoría de la evolución, por citar las más conspicuas de la lengua. Bueno, el lenguaje de la teoría constituye, vamos a decirlo, de la siguiente manera, o sea, este lenguaje constituye una observación de segundo orden y supone una historiografía, pero no puede reducirse a ella. No existe en lo que es la teoría de lo particular. En otros términos, se puede aceptar, vamos a decirlo, puede aceptar el lenguaje teórico, ¿sí? O un lenguaje contextual de la racionalidad de historia. No es por tanto una intención que se base en la cátedra dar una historia de disciplina lógica, sino, vamos a decirlo, como una discusión sobre la práctica científica de los pensadores mencionados, los problemas de marcación del lenguaje científico, la búsqueda de los adecuados, la manera, o sea, la categoría que construye los objetos epistemológicos, cómo se encuentran las necesidades de, vamos a decirlo, las necesarias, o sea, necesariamente incluidas reflexivas a realizar más arriba, que deberían fundamentar lo que fue la sección de los pensadores a desarrollar la cátedra, es decir, un punto a su favor, aunque su burocrático, pero produce efecto, vamos a decirlo, de escasa carga horaria en la materia. Ok, no se pretende tampoco negar lo que es importante en otros pensadores, ya fuese Simmel, por ejemplo,
las tradiciones ligadas a los nombres, a ciertos, vamos a decirlo, pensadores, la fenomenología sociológica, la interaccionismo simbológico, vamos a decirlo, como lo que fue la entemetodología, son trabajadas por los alumnos en otras cátedras del nivel o de seminarios y talleres a lo largo de la cátedra, de la carrera como tal de sociología. No se debe eludir de estas líneas de los problemas didácticos y pedagógicos que se plantean a discusión de la teoría de los alumnos con un primer año de carrera que ingresen, no solo para ser trabajadores sociales y sociólogos, sino fundamentalmente para intervenir. Se puede decir que se encuentra con un vasto repertorio de la cátedra teórica que incluye la sociología. Otro riesgo de lo que es caer en la categoría del entendimiento profesional o convertirse en un dozo. Ok. Basando esta teoría, luego tenemos lo que es la teoría sociológica moderna, que es la que se usa actualmente. Esta teoría sociológica constituye un pilar básico de la formación del sociólogo para proveer las herramientas conceptuales elementales que serán de utilidad a lo largo de toda la carrera. Esto constituye un segundo peldaño en esta materia. Después del cuatrimestre dedicado, vamos a decirlo, en teórica sociológica clásica, tendrá continuidad para aquellos alumnos interesados en las asignaturas teóricas sociológicas contemporáneas. Al ser parte nuclear, vamos a decirlo así, al ser parte nuclear de la disciplina, se sitúa como una herramienta eficaz para abordar o comprender en toda su extensión la mayor parte de las materias. Ok. Cuando hablamos ya de lo que es lo de la imaginación sociológica, tenemos la imaginación sociológica, que es una cualidad mental que nos ayuda a usar la información y el desarrollo de una razón para conseguir recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo y lo que quizás está ocurriendo dentro de nosotros mismos. La imaginación sociológica permite a su poseedor comprender el escenario histórico más amplio en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de la diversidad de los individuos. La primera lección es, vamos a decirlo, que el individuo solo puede comprender su propia experiencia para evaluar su propio destino, localizándose a sí mismo en su época. Solo puede conocer sus propias posibilidades en la vida, y si no conoce, vamos a decirlo así, los individuos se hallan en sí mismos en sus mismas circunstancias. Ok, la imaginación sociológica nos permite también captar la historia, la bibliografía y la relación entre ambas dentro de una sociedad. Pues es una tarea y promesa de reconocer esta tarea, una promesa del análisis social clásico. Esta imaginación es la capacidad de pasar por una perspectiva a otra, es la capacidad de, vamos a decirlo así, de transformaciones más impersonales y remotas, las características íntima del yo humano y de las relaciones entre ambas cosas. La imaginación sociológica se puede decir también que es la forma más fértil de la conciencia de sí mismo, la distinción más fructuosa que opera en la imaginación sociológica, que es quizá lo que se hace en las inquietudes personales del medio y los problemas públicos de la estructura social. Esta distinción es un instrumento esencial de la imaginación sociológica y que se caracteriza de todas las obras clásicas y sociales. Ok. Por último tenemos que es el enuncio y la resolución, vamos a decirlo de una manera de inquietudes planteadas y que corresponden propiamente al individuo con una entidad bibliográfica y dentro del ámbito de su ambiente inmediato, los valores amados o considerados buenos por un individuo que les parece a que sean amenazados, es decir, tanto los valores como uno mismo se sienten amenazados. Los problemas se relacionan con materias, vamos a decirlo, que trascienden del ambiente local del individuo y también de su vida interior. Un problema es un asunto público, se advierte que estas amenazas un valor amado por la gente. Un problema implica muchas veces, vamos a decirlo,
implica muchas veces como una crisis o un cambio de la disposición de instituciones, y con frecuencia implica también lo que los marxistas llamaban contradicciones o antagonismo, darse cuenta la idea de la estructura social y usarla como sensatez de ser capaz de descubrir esos vínculos entre gran diversidad de los medios y capaz de eso en poseer una imaginación sociológica. Cuando ya vamos a hablar sobre luego que terminamos este tema, cuando vamos con lo que es la relación sociológica con otra ciencia, pues encontramos que se relaciona con muchas ciencias. Entre esas tenemos la económica, que como la sociología piensa en términos, vamos a decirlo, de sistema y subsistema, que valoran la interacción entre las partes, la necesidad de cuantificar la utilización exhaustiva de las materias de la creación de los modelos. La antropología, que es otra de su relación, la cual es una ciencia del hombre y su evolución, las técnicas de investigación que se han ido diferenciando paulativamente, mientras los antropólogos sociales se centraban en los métodos, vamos a decirlo, causísticos, y aunque en menor grado de la observación que participaba lo que es la realización de experimentos. La sociología ha ido identificando los métodos de campo más clínicos para los primeros frentes de la base más, vamos a decirlo, más estética de los psicólogos. Ok, bueno, continuando con otra relación, tenemos la relación de la historia. La diferencia de enfoque entre la historia y la sociología proviene que de la historia se preocupa de modo especial por los hechos singulares, sin intentar ir más lejos, mientras que la sociología pretende generalizaciones. La sociología además maneja más lo que son los acontecimientos contemporáneos frente al gusto de la historia por los pasados. Lo que es la sociología procura la interacción de los acontecimientos y sus causas. Y tenemos la relación lo que es por la psicología, la que se considera como propia de la psicología. Es la ciencia que estudia los procesos mentales centrados en el individuo, en el grupo, y con grandes conexiones con lo que es la fisiología y la biología. Sin embargo, en los últimos años han ido desgastándose pues sus ramas a lo que se llama una parcela denominada psicología social, que trata de los aspectos psicológicos de la vida, la influencia del grupo del individuo, y que han ido centrándose en los problemas, vamos a decirlo, de la personalidad. Cuando hablamos del derecho natural, otra de sus vamos a decirlo vínculos son lo que es el derecho natural, que entre su relación con el derecho natural tienen en común la sociología y la preocupación por el contraste de la vida social. Ambos se interesan por la familia, por las relaciones económicas, pero a un sentido muy diverso, vamos a decirlo, fundamentalista. Se puede decir, se contenta con un ejemplo el conocer de la familia, como es el acudimiento a la realidad, presidiendo de un estudio de la existencia de un orden moral que se indica de cómo deberían ser las cosas. Ok, ya acá culminando, pues podemos decir con una pequeña conclusión de la sociología y del tema que acabamos de hablar y explicar, que la sociología, pues se puede decir que es una ciencia que se define como en el estudio analógico y científico de la vida, de los seres humanos. Esta ciencia se encarga de estudiar, analizar los procesos de la vida, de la sociedad, sus principios, sus objetivos, los seres humanos y todo lo relacionado con lo que es la sociedad. Se dice que esta ciencia utiliza una variación de los métodos de investigación para que haya apoyo del conocimiento acerca de las actividades sociales humanas. Por lo tanto, la sociología, por el hecho de ser una ciencia dedicada totalmente a las relaciones sociales del ser humano, han producido que estas mismas se vayan desarrollando, se puede decir, en un mismo entorno, y enriquecido gracias a las conformaciones y diferencias del conocimiento. Además, se puede concluir que la sociología jurídica se hace, vamos a decirlo, un cargo funcional sobre
la sociedad básica del derecho, que es la que rige la convivencia humana y por lo tanto los distintos grupos sociales, sin que por ello se ignore lo que es el portador de la valoración judicial, la libertad, la seguridad, el orden, o sea, muchas cosas que se han de encanar en el grupo social. Pues por último tenemos que toda esta información la he sacado de páginas de internet como son Wikipedia, Enciclopedia Libre, monografía.com, elrincondelvago.com, libros de sociología jurídica de internet y libros los cuales podemos decir el de Misael Tirib en el 2010, que es el libro de la sociología jurídica desde su fundamento sociológico, Moreno Chávez, Jorge Alfonso en el 2010, que son la sociología jurídica de distancia, y la de Research Error de 1962, que es la de Madrid, España. Ok, España. La teoría sociológica del derecho. Espero que les haya gustado todo lo antes expuesto, profesor. Muchas gracias y feliz tarde.